Bueno, armamos ruido ahora. ¿Es indispensable modificar la velocidad de circunvalación y no definir en Rosario alcohol 0, alcohol 0,5, alcohol 0,7? ¿Es más importante circunvalación que los controles acá? Teniendo además en cuenta que para el servicio público, para conductores de colectivos o de taxis, es alcohol 0. Sí, yo digo, nosotros ya este debate lo empezamos cuando en Argentina se debatía también alcohol 0, hace ya un año, un poco más, un par de años, y empezaba y se volvía a dar una revisión en los máximos permitidos en todo el continente. Lo que decimos es que hoy quedó Argentina con la tolerancia al alcohol más alta de Sudamérica, con los países limítrofes. Uruguay sancionó alcohol 0, Brasil ya había reducido, Chile había tomado una política de reducción a 0,2, 0,3, con lo cual quedó Argentina en un nivel. Un tema en el cual, digo, no hacer nada es admitir y naturalizar lo que hoy ocurre. Hoy existe una naturalización del consumo de alcohol al volante como, bueno, total, lo que decíamos siempre, ¿no? Total, yo puedo tomar un poquito, me la aguanto, tengo cultura alcohólica o tengo manejo de la situación. Y lo cierto es que se repiten situaciones dramáticas, muertes absurdas y evitables por siniestros viales. La ciudad creció en la cantidad de controles de alcoholemia hace 2 años, 3 años a esta parte, vienen sucediéndose. Hay una modificación en ciertos lugares de lo que es la conducta, porque el tema del conductor designado ha crecido. Exacto. Lo concreto es que creo que que hoy Rosario puede y debe tener liderando inclusive una posición a escala provincial. En la provincia también se han presentado varios proyectos en la legislatura. Tengo alguna expectativa de que ahí este año pueda haber alguna novedad, pero insisto, hay una negativa mayoritaria, esto lo tengo que decir también con total crudeza y contundencia, en la nueva composición del Consejo a que el tema se exponga públicamente y en el recinto. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué o con qué necesidad, si no había intenciones de tratarlo, se hizo desfilar a todas las ONG que militan en lo que hace a conciencia vial, evitar y prevenir accidentes, y después no se tomó ninguna resolución? A ver, creo que debe haber distintas razones y cada uno de mis pares tendrá para exponerlas. Digo, más allá de que hay no es un proyecto que trabajemos en solitario, ¿no? Hay una buena base de acompañamiento, claro. No mayoritaria todavía, o por lo menos no suficiente. Pero lo peor aún es que hay muchas voces sin definición, y a mí me parece que es un tema crucial que merece que todos nos definamos, como en su momento fue el debate del descanso dominical o el debate sobre los debates trascendentes, digamos, que se da cada tanto en el Consejo de la Ciudad. Lo peor que podemos hacer es silenciarlo y no exhibirlo. Y por supuesto que yo respeto, soy profundamente en eso, tengo profundo espíritu democrático, respeto posiciones, no soy como decía antes, un dogmático, sí. Pero sí estoy convencido de que esa tolerancia que hoy tenemos es una tolerancia excesiva, porque creo que en esto hay mucho doble discurso, ¿no? Alrededor de este tema. Insisto, y es un tema que nos compete directamente como concejales, porque tenemos todas las atribuciones para avanzar sobre la legislación del tránsito. ¿Cierto? La provincia de Córdoba, la provincia de Salta, varias ciudades en Argentina han avanzado ya. Insisto, un tema que por lo significativo que es como preservación de la vida, ¿no? El derecho a la vida, preservar además quienes más riesgo corren frente a esto son jóvenes, hasta 25, 26 años, lo demuestran todas las estadísticas. Me parece que hay una cuenta pendiente en este tema en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, al menos para que este debate pueda agotarse y pueda darse a fondo. Sí, a mí de este tema, gracias Flor por hacerme participar, ya lo hemos charlado incluso personalmente con Sebastián. Es un tema piñantavoto, que vos te abstenga de votar por el descanso dominical, de última te insultarán algo, uno pasará si gana. Pero si te opones, cualquier accidente que haga te transforma, ahí está, ahí tenés, vos te pusiste. Es un tema muy piñantavoto desde el punto de vista político, desde el punto de vista real, todo lo que dijeron ustedes coincido total y absolutamente. Sí, lo que pasa es que no se puede medir en esos términos, por lo menos para el que tiene que legislar. Pero se mide en esos términos. Está bien. No debería. Si no lo hubieran votado. Cambió el 50% del Consejo. Vamos a poner 40. No, pero digamos en cuanto a personas contra personas. Nuevos, 40. La mayoría chicos. La mayoría mujeres.
Sí, chico, digo, menos 40. Sí, claro. Es un consejo promedio de edad muy joven. Promedio de edad muy joven. Bueno, lo que decís es correcto, yo no lo... Y ni quiero molestar a nadie, porque... No, a ver, cuando yo dije que hay en esto, creo... ¿Sabes qué siento, Sebastián? Que por ahí con algo que digo, molesto a Mónica, a la señora, a las chicas que han venido acá, que son víctimas del tránsito. No es que son familiares. Lo que ocurre es que también hay que plantearse, uno lo debate todo el tiempo cuando ocupa un cargo público, ¿para qué estamos, digamos, no? Y para qué, yo creo que es una... la ciudadanía nos pone en un rol, una responsabilidad durante 4 años. Para no hacer, disculpen, yo dije que no me voy a meter, pero porque siempre hay buena excusa. Porque muchos concejales, incluso yo he escuchado notas de Flor en la primera edición, muy buenas, en las cuales decían, pero el gran problema acá no es eso. Antes de determinar cuánto, tenemos que tener controles de primer nivel y no hay controles. Entonces empezamos a hablar de otra cosa. Sí, pero es todo, digo, está bien, después pedirás más controles si se quiere, pero tenés que hacer una definición sobre el tema del alcohol, porque si no son excusas para no tratarlo. Digo, pero ¿a vos te queda alguna duda que es excusa? No, yo desde el punto de vista político digo eso. Punto. Bueno, en definitiva, quien nos escucha y quien participa directa o indirectamente el debate debe entrenar el oído también para saber cuándo un tema tiene un atajo, digamos, para evitarlo, que existe en la política. Aparecen ahora, por ejemplo, alrededor de la reforma de la Constitución, ¿no? No es el momento, porque, bueno, nunca es el momento, porque siempre hay una urgencia, siempre hay un tema prioritario. Y la realidad es que la agenda que construimos es... No tiene un orden, una secuencia lógica. Podemos tratar 4 o 5 problemas al mismo tiempo. En definitiva, le dedicamos el día completo a esto y tenemos tiempo suficiente para poner energía en más 35 años de una gracias, cuestión. Claro que sí. ¿Cuándo es el tiempo? 3 minutos, no le quiero... ¿Te queda algo más de esto? No, pero dale. No, sí, dale. Sí. No, pero es un tema... En realidad, ¿sabés qué le iba a preguntar a Sebastián? Si el bloque tiene postura respecto de otro de los temas polémicos de la ciudad, que es el futuro o la postura que tomará el Consejo respecto de las tierras de Puerto Norte, que incluso han tocado de cerca a un compañero de trabajo. Sí, bueno, en primer lugar... Sé que es un tema inmenso. Ese episodio que está en un trámite judicial, digamos, ¿no? Está abierto, desde ya tiene rechazo unánime del Consejo, digamos, y acompañamiento además, por supuesto, a Oscar, que ha sido víctima de un hecho desagradable, lamentable, repudiable, por cierto. Bueno, sé que hasta las propias autoridades del municipio, digamos, lo han manifestado. En relación a ese terreno, va en el marco de una serie de proyectos pendientes, de definición en cuanto a alturas, indicadores, usos. Lo que, por supuesto que no va a haber margen, esperemos que no haya ningún margen y que la justicia actúe para avivada, para quedarse con ese terreno y sacarle un provecho, que es lo que están urdiendo un grupo de... Esta persona, digamos, no la quiero ni nombrar porque junto a algunos abogados que lo asesoran, ¿no? Desde ya que eso tiene... y tiene ya un trámite judicial, y sé que Nación está defendiendo esos terrenos que son están bajo la jurisdicción de la administradora de bienes del Estado. Luego, en cuanto resuelto esta cuestión y dejando claro que la titularidad la mantiene Nación, yo creo que y nos vamos a tomar algún tiempo para debatir a fondo, por supuesto bajo una propuesta que debe llegar del nivel ejecutivo, ¿no? Quien propone planes urbanísticos que tienen que estar integrados con el resto de la trama urbana, quien propone un diseño es el Ejecutivo, pero para que el Consejo luego lo discuta de punta a punta y establezca y defina esos indicadores, las condiciones para uso, urbanización, espacio público, porque ese sector es un sector donde originalmente siempre se pensó, y de hecho fíjate que tiene una fisonomía de mucho espacio verde, ¿no? Mucho espacio para uso público. Entonces, me parece que no hay que comerse tampoco ninguna urgencia alrededor de este tema. Hay tiempo, sabemos además que hay discusiones y negociaciones entre el municipio y el Estado Nacional en cuanto a varios terrenos y edificios
la estación de trenes, por ejemplo, de Sí. Rosario Central. Entonces, en ese marco también hay que situarlo, porque creo que hay que defender esas tierras como tierras de la ciudad, ¿no? Y tener ese concepto como principal. Y que el municipio, el Ejecutivo, sea quien defienda la ciudad frente a Nación en este caso. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí, desde el Estado? Digo, no puede hacerse nada sin que pase por el Consejo, entonces tampoco hay que tener ninguna locura alrededor de esto, de que nadie va a regalar o va a negociar una tierra, porque sí o sí lo que se haga ahí tiene que pasar por el propio Consejo, que en definitiva es la representación popular de la ciudad. ¿Un minuto nos queda? No, ¿Un ya minuto? está. Sí, un minuto, cortito, breve. Política nacional. Sí. Inflación, suspensiones, despidos, digo, hay algunos indicadores que más que preocupan. Sí. La advertencia de la Iglesia, incluso el Papa ahora para San Cayetano, con una alta preocupación por el tema de despido. ¿Cuál es su visión? Sí, estuve hace pocos días viendo números de la ciudad. Con preocupación, hay sectores con caída muy fuerte. Si bien hay un promedio de una caída entre el 10 y el 12% de actividad, en función de los niveles de recaudación municipal, uno puede inferir eso. Sostiene en parte el comercio, porque en definitiva el consumo el consumo masivo tiene una caída un poco más baja, pero preocupa mucho algunos sectores industriales, y particularmente, fui secretario de Producción, la ciudad tiene algunos sectores industriales que han sido muy castigados en estos primeros 6 meses. No queda claro todavía si es por falta de conocimiento o por una estrategia deliberada. Lo cierto es que sectores industriales además muy competitivos, porque yo quiero discutir esa idea que se dice, porque no tienen competitividad, no pueden bancarse una apertura de importaciones. En realidad, por ejemplo, el polo de la refrigeración que está en la zona sur de la ciudad es muy eficiente, es un polo muy integrado donde hay especialidad. Tenemos la fábrica de puertas, la fábrica del burlete, quienes ensamblan. Uno hay que conocer esas terminales de armado para darse cuenta de que ahí no hay ineficiencia. Hay costo argentino, digamos, ¿no? Sí, hay sí. salarios argentinos, hay obviamente una carga impositiva que no pueden competir con China, o que no pueden, eso es de perogrullo. Pero me preocupa especialmente eso, porque si bien tiene un impacto relativo en el conjunto, es muy importante en el empleo, la calidad de empleo y en lo que dinamiza en otras actividades, ¿no? Entonces, observo con atención y con bastante preocupación. Ya pasaron 6 meses, ya creo que las luces se pueden ir pasando a amarillo. Esperemos que esto sea, como dicen algunos, el piso. Yo no estoy viendo demasiados indicios de recuperación en el corto plazo, pero bueno, tampoco quiero ser un agorero de la crisis. Puesto de trabajo que se pierda, ¿cuánto tiempo se necesita para recuperarlo? Porque acá tenemos experiencia, ¿no? Hay sectores de más alta rotación por la calificación del personal. Entonces, en el comercio uno ve mayor rotación, en algunas actividades de servicio. En estos sectores que estoy diciendo son altamente especializados. Por lo tanto, la decisión final de despido es la última que se toma, porque luego recuperarse, y yo viví el periodo 2003-2005, donde había que recuperar personal calificado, es durísimo, es muy difícil y lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, ese es el mensaje que puedo dar sintéticamente, ¿no? Gracias. El concejal radical Sebastián Chale. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por